El tema, hablar con el primer tema de la mañana, como antes le comentaba. El título era, ya se agotó el plazo para ese sector político a la izquierda del Partido Socialista. ¿Y ahora qué? Pues para hablar de eso, bastante calentito, porque ya hasta última hora de ayer, pues no se sabía nada y está todo el mundo pendiente del asunto. Pues tenemos a Manolo Marrero, que pertenece bueno, que estuvo en las pasadas legislaturas en el Parlamento Canario, y con él vamos a hablar, que pertenece a Sí Podemos Canarias, y bueno, con él vamos a hablar a ver cómo ve él desde dentro del campo el tema. Manolo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece? ¿Ya han dormido o qué? Sí, hombre, sí, uno descansa, intenta descansar porque al día siguiente siempre hay que hacer cosas, aunque sea fin de semana, pues se tiene uno que dedicar a otras actividades aparte del relax que correspondería al fin de semana. Dice que en el cambio de actividad es donde está realmente el descanso, ¿no? Manolo, una cosa. Adelante, valóranos un poco. Yo creo que somos de los primeros medios, porque desde ayer a ahora prácticamente no ha pasado tiempo, en ver un poco esa evolución y ese resultado final. Valóranos un poco las conversaciones, en fin. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que celebrar desde mi punto de vista que haya una unidad amplia como esta en cuanto en presentar una coalición electoral bajo el nombre de Sumar, y que está integrada por una serie de fuerzas diferentes, como es el movimiento Sumar en sí, que lanzó la ministra Yolanda Díaz, el partido Podemos, Izquierda Unida, Cataluña en Común, Más Madrid, Más País, Compromís, Junta Aragonesista, Mesper Mallorca, Mesper Menorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Y seguramente, pues bueno, hubiera habido algunas fuerzas más si hubieran llegado a tiempo seguramente, pero de todas maneras este es un proyecto con futuro. De todas maneras está la coalición electoral Sumar, tiene esa parte positiva, digamos, en el sentido de que es plural, de que se quiere, pues, con esta coalición electoral lanzar una especie de signo de identidad para construir esa principal alternativa que recupere la esperanza, según dicen en el comunicado que se sacó ayer. Y bien, tiene desde mi punto de vista también pues esa parte de generar esperanzas ante las elecciones del 23 de julio próximo, que de alguna forma, pues bueno, la convocatoria cogió a todo el mundo por sorpresa, pero no deja de ser una oportunidad para que no se avance en la línea que algunos parecen pretender, de que vuelva a reinstaurarse en este país el bipartidismo alternante, que es por un lado un tiempo gobernando el PSOE y otro tiempo gobernando el PP, y los demás pues poco pintan. Por tanto, yo creo que desde el 15M cambió la aritmética política en este país y eso ha venido para quedarse. Lógicamente, cuando nos hemos presentado a las elecciones de forma desunida, como pasó en esta última ocasión, por motivos diversos que podemos entrar a analizar, algunos de ellos si queremos, pero que esa es la cuestión, que no fuimos en la unidad que precisáramos, pues la población ejerció su voto de castigo, en el sentido de o abstenerse, o unos votar a uno y otros votar a otro, y al final ni unos ni otros pues alcanzar las mayorías suficientes para entrar con fuerza o en las instituciones, o al menos permanecer con la fuerza que se tenía hasta ahora, que había dado lugar en Canarias a que hubiera, por ejemplo, pues un gobierno de Canarias progresista, que hubiera presencia en bastantes ayuntamientos, en cabildos, etcétera. Por tanto, yo creo que ahora se nos presenta estas elecciones a nivel autonómico y municipal. Fueron unas elecciones que se dieron prácticamente en clave estatal, porque hay candidatos que nadie conocía, que no hicieron campaña alguna, que no se molestaron, y que se salió pues con diputados o con gente, en los concejales en los ayuntamientos o consejeros en los cabildos. Y bueno, eso indica que han sido los medios de comunicación, el debate estatal, la contienda estatal entre esos dos bloques, el bloque de la derecha y ultraderecha, que es todo uno, y el bloque, digamos,
progresista, por otro lado, que ha conformado pues la gente que ha estado gobernando a nivel de Estado y también en Canarias, pues de alguna forma ha habido un retroceso en este campo, ¿no? En las municipales, en cuanto a no tanto a los votos en sí mismos también, sino a la división del voto, como ocurrió en el caso del espectro de Podemos en Canarias y Unidas Sí Podemos, que estábamos conformados por Izquierda Unida, Si Se Puede, y también por Podemos. Y por otro lado, pues se presentó también el proyecto Drago, que trajo consigo que hubiera división del voto y que hubiera sobre todo abstención también en nuestro campo, lo cual ha traído consigo que hayamos perdido la presencia en una serie de instituciones, no en todas, pero sí hemos perdido la presencia en bastantes instituciones, y ahora lo que toca es pues rearmarse, reorganizarse, volverse a reilusionar con la necesidad de que las grandes decisiones en política se toman en el gobierno del Estado y que tenemos que seguir manteniendo un gobierno del Estado pues de progreso. Ese gobierno del Estado de coalición que se ha iniciado en estos 4 años hay que revalidarlo, y si cabe aún con más fuerza en cuanto a la presencia por el número de diputados y diputadas y gente en el Senado, de la presencia de Sumar en esta nueva andadura, ¿no? Eso va a implicar que el 23 de julio pues hay que ganar los diputados y senadores necesarios, tanto por la provincia de Santa Cruz de Tenerife como por la de Las Palmas. Por tanto, digamos que ese va a ser el esfuerzo, y eso es en lo que yo concretamente estoy, y creo que también como yo, pues mucha otra gente, ¿no? Muchísima otra gente que hemos estado trabajando en estas elecciones pasadas y en estos últimos años en las instituciones, y que vamos a continuar porque hay que poner la mirada larga, es decir, las diferencias domésticas, las diferencias aquí en Canarias, etcétera, se irán, digamos, limando y desapareciendo en la medida en que vayamos realizando acción política conjunta. Las 3 organizaciones que formamos, por ejemplo, Unidas Sí Podemos, se ha decidido revalidar esa unidad y continuar conformando trabajo político durante el futuro. Eso ya es un paso fundamental. El proyecto Drago, pues esperemos a ver qué es lo que decide también, y se supone que si su candidato o candidata, no lo sé, por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y por la provincia de Las Palmas, pues será al parecer dentro de Sumar pues la compañera Noemí de Podemos, que en esta ocasión se presentó dentro de la coalición Unidas Sí Podemos, de la confluencia. Pues yo espero que tengamos representación suficiente en el Congreso de los Diputados como para hacer que este nuevo gobierno que se conforme sea un gobierno potente, sea un gobierno que siga defendiendo los intereses generales, los servicios públicos, sea un gobierno que defienda los derechos conquistados dentro del feminismo, los derechos conquistados dentro de la inclusión social por parte de los diversos sectores, es decir, que sigamos teniendo avances y ningún retroceso respecto a lo que hasta ahora se haya conquistado. Pero lo cierto, Manolo, bueno, sí, parece que comentaba la prensa esta mañana, parte de la prensa, porque otra prensa que me llama poderosamente la atención, ni siquiera lo toca, por lo menos en la edición digital, algunos que yo digo contra, parece mentira que no toquen los temas que realmente muchísima gente está hablando ahora, no sobre la mesa. Pero bueno, tú que eres un buen pedagogo, ¿cómo se le vende, cómo se le explica esto a una población, a esa población de ese espectro, digamos, de la izquierda del Partido Socialista, que han visto pues la manera que han actuado los políticos, que es lamentable, ¿no? O sea, llegar hasta última hora, el no ponerse de acuerdo uno contra el otro, o sea, eso desmoraliza al personal, digo yo, ¿no? O sea, la gente estará harta, de alguna manera, estará desmoralizada totalmente. Mucha gente, yo no sé hasta dónde irá a llegar, a dónde puede llegar a un lado o a otro, pero realmente yo pienso que una historia como esta, que a todos les afecta, pues de alguna manera se rearma la gente con positividad y con buen norte, ¿no? Pero no en ese plan, ¿no? Sí, precisamente en esa misma dirección quería incidir en una idea fundamental que a nosotros concretamente desde Podemos
y así lo ha manifestado Yone Belarra ayer mismo, no nos parecen ni justos ni siquiera apropiados los vetos que se pueden presentar sobre personas. Las organizaciones firman acuerdos y no tendría por qué haber vetos a ninguna persona, como ha sido el caso, por ejemplo, a Irene Montero, o los puestos que se ofrecen de posible salida en esas listas a otra gente que ha sido significativa y lo es hasta ahora lo ha sido en el Congreso de los Diputados y en el propio gobierno del Estado español. Por tanto, esa sería otra cuestión. Y respecto a la unidad, yo lo que tengo que ver es en positivo, es decir, ahora mismo, frente a la situación de las últimas elecciones en que fuimos desunidos en una serie de lugares, o al menos no se consiguió la unidad suficiente y recibimos pues el castigo correspondiente por parte de la ciudadanía, en estos momentos estamos ya en una nueva etapa a partir de ayer, es decir, había una serie de días de plazo para llegar al acuerdo y el acuerdo se ha llegado en cuanto a lo que significa pues la presentación de una coalición electoral. Yo creo que lo que hay que hacer es celebrarlo. Bueno, y tú sabes que habrá medios de comunicación que siempre se irán buscando, y bueno, hay que tener en cuenta una cosa: aquellos que celebran o aplauden que se vete a una persona porque los medios de comunicación la han señalado y la han destrozado con bastante violencia institucional, violencia machista, violencia, digamos, de clase también. Pues bueno, hoy han ido, en estos días y en estos tiempos últimos, han ido por esa compañera y por otros más. En otro momento podrán ir por otros. Es decir, que nadie se tiente la ropa de que va a estar firme. Es decir, lo que en otro momento pudo ser aplausos para Yolanda, cuando realmente pues nos vayamos acercando y los datos vayan dando de que vamos a obtener pues a lo mejor el doble de diputados y diputadas de los que tenemos actualmente, verás cómo los halagos van a ir desapareciendo y las críticas van a ir en aumento. Pero a eso estamos acostumbrados, es decir, nosotros estamos acostumbrados a luchar contra viento y marea porque, bueno, hemos salido de las plazas y de las calles y de las asambleas y de los movimientos ciudadanos para luchar por los intereses generales, y se ha demostrado con nuestra presencia durante estos 8 años en los distintos gobiernos y en las distintas instituciones, se ha demostrado que estamos aquí para eso, para defender intereses generales, para defender los servicios públicos, para luchar contra la corrupción, para señalar a los poderosos que también tienen que cooperar en la financiación de este país y redistribuir la riqueza, que no se acumule solo la riqueza en pocas manos a base del trabajo del conjunto de la clase trabajadora. Y nosotros estamos para eso, es decir, no buscamos amigos en la política, y sabemos que los medios de comunicación en general, salvo honrosas excepciones, que están en manos de grupos poderosos económicos y los grupos dentro de la judicatura y los grupos dentro del poder económico, etcétera, pues no nos quieren, y no nos quieren en los gobiernos, y nos señalan claramente como nosotros los señalamos a ellos. Es decir, y estamos en una ola en estos momentos a nivel de toda la Unión Europea, y yo diría que internacional, de subida de los movimientos autoritarios. Y eso pues hay que combatirlo, y hay que combatirlo con más democracia, y hay que combatirlo con más participación, y aunque sea el 23 de julio pues una fecha ya del verano, habrá que acudir a las urnas y habrá que seguir defendiendo derechos, y nosotros estamos para eso en política. Mira, y los vetos, vamos a ver, porque da la impresión de que, bueno, alcanzan acuerdos. Ahora nos explicarás, por ejemplo, el resto del país cómo es, por ejemplo, en el país valenciano, y etcétera, ¿no? Pero se acuerdan esos acuerdos y ya y hay una serie de vetos, ¿no? Que todo el mundo ha puesto un poco el tema en el aire, ¿no? Ya acepta la parte de Podemos, aceptan esos vetos, eso está ya, porque claro, no sé. No, de momento ayer lo que se ha registrado, y con tiempo suficiente antes de que se cumpliera el horario, que no pasara lo de Andalucía, donde nos dejaron fuera, pues en este caso se acordó desde ayer tarde registrarlo, y se ha registrado la coalición electoral Sumar. También está habiendo en paralelo, y nos han ultimado las negociaciones. Hay una oferta del equipo de Sumar
sobre las demás organizaciones. Con algunas ya la tienen cerrada, con nosotros pues no está cerrada aún del todo, sino más allá de ayer entregar la coalición electoral para garantizar de que nos vamos a presentar a las elecciones con esas siglas. Lo demás que ahora es conformación de listas, distribución de medios, etcétera, eso está todavía sin ultimarse, ¿no? Por la claro, información, pero, por la por información ejemplo, que yo tengo. Por tanto, claro, pero se ha dicho, tenemos una semana todavía donde se va a terminar de negociar, y esto no es que alargue indefinidamente, que sea un trauma terrible el que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? En absoluto. ¿Y puede haber un bloqueo, Manolo? Porque, por ejemplo, no. ustedes han dicho, no, ya dicen, bueno, pues los puestos tal y tal le corresponde a Podemos, por ejemplo, ¿no? Pero claro, por otro lado también hay un veto hacia una serie de personas, entonces, ¿se puede llegar a un bloqueo en decir, no, yo sí quiero poner, no, a estas personas no? No, bueno, yo creo que todas las negociaciones siempre están en una línea de posibilidad. Se ha firmado ya la coalición electoral Sumar, con lo cual no va a haber dudas de que Podemos y todos los demás que nombré antes, se supone, van a participar desde la parte de Podemos, por lo menos lo que se ha firmado ayer por parte de Yone Belarra, después de la consulta que hubo a los inscritos, pues que realmente se va a participar en esas elecciones y se va a participar con todas las ganas del mundo de sacar adelante el mejor resultado posible para formar parte de ese gobierno de coalición. De eso no tiene que haber duda en absoluto. La otra cuestión es que se sigue negociando, y a mí me parece perfectamente oportuno que se continúen las negociaciones hasta llegar al acuerdo definitivo, como está pasando ahora mismo en este país, en todas las instituciones de las cuales prácticamente estamos hablando muy poco, ¿no? Porque bueno, también está pasando en el PSOE ahora mismo. Claro, se está hablando en todos los lugares de este asunto, ¿no? Y se están haciendo en unos unas especies de primarias, en otros se están negociando los puestos para las alcaldías, los gobiernos autonómicos y los cabildos, etcétera. Y eso, bueno, todo lo que ocurre es que ha eclipsado la información local, autonómica e insular, la ha eclipsado por la convocatoria de las elecciones y demás. Y sobre todo, bueno, también el que de todo esto lo que cuando se habla de todo nuestro espectro, generalmente por los medios de comunicación que no nos son afines, aquellos que no nos son afines, que son la mayoría desgraciadamente, pues nunca se nos suele hablar bien de nosotros, se suele hablar de las diferencias que tenemos, de lo inalcanzable que es, de poco menos de si hoy llevas corbata o no la llevas, es decir, de cuestiones que se busca una discrepancia para de alguna forma pues desprestigiar a una parte digamos una parte importante, porque somos molestos para los poderosos, es evidente, es decir, nosotros somos gente que los poderosos no quisieran que estuviéramos en política, pero afortunadamente quien decide en democracia y decide pues con ese relativismo también es la ciudadanía, ¿no? Lo que ocurre es que cuando ya la ciudadanía participa en las elecciones, previamente ha recibido miles y miles y miles de mensajes unidireccionales en los que suelen repetir hasta la saciedad que no somos bienvenidos a este club de la defensa del interés general. ¿Tú crees que existe una línea más dura y una línea más blanda en ese colectivo? En todos los hay siempre, incluso en un mismo grupo, no ya un colectivo tan diverso como puede ser este, claro que hay distintas líneas, pero tenemos en común un montón de aspectos que son los acuerdos programáticos, que seguro que serán coincidentes en un altísimo nivel, y lógicamente el programa que lleve Sumar será firmado por todas las organizaciones que están presentes en él. Es decir, después hay estilos, también hay estilos. Hay gente que a lo mejor, como puede ser en mi caso, suele ser pues más suave en la forma, pero en el fondo soy bastante, digamos, duro, en el sentido de defender principios, de defender ideas, de defender cuestiones. Hablamos de formas, quizás. Aunque después lo haga de forma respetuosa, de forma pues no estridente, etcétera. Es decir, pero las formas estas son innatas a cada persona y son estilos, etcétera, y eso no es lo importante desde mi punto de vista, que también lo es, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es la defensa de ideas, la defensa de principios, la defensa de valores en una democracia que los valores precisamente en alza en estos momentos, desgraciadamente, son los valores del autoritarismo, del negacionismo,
los valores de retrocesos importantísimos y amenazan retrocesos con derogación de leyes, etcétera, que son conquistas que se han conseguido en estos últimos años a pesar de toda la crisis y de todo lo demás, y sin embargo pues están ahí, está ahí amenazando con que si se llega al poder se empiezan a derogar leyes de todo tipo. Y bueno, tengamos en cuenta que que hay sectores de la política, de la derecha y la ultraderecha, que no votaron el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, que tú dices, ¿quién se puede resistir a que una persona que eran en este país pues 1,5 millones de personas o más con salario mínimo interprofesional pudieran alcanzar el que en vez de estar con 734 euros pudieran estar con 1.080 euros al mes? ¿Quién se puede resistir a que se le incremente en 2 años y pico un 47%? Pues miren, pues se resistió la derecha y la ultraderecha. Y seguramente hay personas ¿Y cómo no da los resultados después ante eso, por ejemplo? Claro. Dame una explicación. Porque sí, yo creo que tiene una explicación en el sentido de que en los medios de comunicación han triunfado un relato en que incluso aquellos que no pagan impuestos porque el gobierno actual a lo mejor subió la base de cotización de los 15.000 a los 16.000 euros o tramos que se beneficiaron a la mayoría que ganaba menos, pues resulta que al final se terminan creyendo de que les están saqueando los bolsillos con impuestos cuando resulta que no los tienen que pagar en la declaración de la renta. Entonces, bueno, quiero decir que el relato triunfa y convence incluso, pues, de alguna manera con esas cuestiones, porque, por ejemplo, cuando la derecha nos dice, es que hay que rebajar impuestos, y nosotros siempre le hemos dicho, bueno, ¿y dónde va a recortar? ¿De qué servicio público va a recortar? ¿Va a ser menos carreteras? ¿Va a tener menos maestros y maestras en las escuelas? ¿Va a tener menos médicos y médicas y enfermeros en los hospitales? ¿Qué va a hacer con los cuidados? Nunca responden a eso, porque luego de facto lo hacen a continuación, pero en el previo, en los procesos electorales y en estas cuestiones, nunca dicen nada al respecto, no responden, simplemente van con los eslóganes, y hay sectores de la población entonces, ¿y cómo se cree que les beneficia? Claro, sí, efectivamente. Bueno, ¿y cómo se entonces a mí me da la impresión de que muchas veces se analiza más lo que dicen los medios de comunicación, que tú dices, que lo que pone el BOE, porque a lo mejor en el BOE se dice una serie de medidas de avances que se han hecho, pero en los medios eso quizás no se corresponde con eso, y al final, pues lo que se pone en el BOE me da la impresión de que no se lleva tanto a la práctica, o sea, no llega tanto a la gente, digamos. Mira, tú piensas una cosa respecto a lo que nos ha pasado en los últimos 10 años en este país, por decir una fecha más o menos, 10, 12 años. Es decir, antes de política en los medios de comunicación, pongamos la tele, que es el medio de comunicación universal, porque es el que a más gente llega, la radio también, pero la tele posiblemente de forma más poderosa, porque con la radio estás entretenido también en hacer otras cosas mientras la escuchas, no estás parado, mientras que en la tele estás sentado frente al televisor. Pues de política se hablaba ¿dónde? En los telediarios. En los telediarios se hablaba un poquito de política y además de pasada, muchísimo menos que de deportes, por ejemplo. Sin embargo, si nos fijamos en las televisiones en los últimos 10, 15 años, de política se habla en las tertulias que antes eran del Corazón, en los programas de hormigas, en los que sea, ¿no? Es decir, se hablan las tertulias de todo tipo de política. Y cuando se habla de política es porque se nos están introduciendo mensajes, pues unas veces de apoyo, en pocos casos al gobierno, y en general ha sido en estos últimos 4 años, de deslegitimar, de que el gobierno pierda la legitimidad, de criticar continuamente las medidas que hace el gobierno, de desautorizar y situar que todos los males están, por ejemplo, en lo que ellos llaman el sanchismo, es decir, personalizando las políticas en una sola persona, de criticar a Podemos y a Unidas Podemos en el gobierno del Estado hasta la saciedad, porque un ministro o una ministra del grupo miró pues de tal manera a otro de más allá, o porque hubo una discrepancia y se manifestó públicamente, como debe ser normal en cualquier gobierno de coalición, etcétera.
Y si te fijas, ya son casi todas las horas del día en la que se ha estado durante estos últimos 4 años al menos, en cualquier programa que hablas de la tele, siempre hay alguien lanzando el mensaje precisamente de crear un relato de la política contrario al gobierno de coalición y de manera especial a la presencia en ese gobierno de coalición de Unidas Podemos. ¿Sí? Sí. Sí, totalmente. Bueno, Manolo, se nos fue el tiempo. ¿Qué te digo? Que estaremos... tenía ganas de comentar un poco un artículo, pero claro, ya no hay tiempo, acerca también de la figura de Irene Montero, porque realmente es que había salido ayer un artículo, vamos a ver si soy capaz de cogerlo aquí un momentito, interesante, que me lo habían mandado ayer, a ver, contra no lo encuentro ahora. Bueno, hablando un poco de que era la figura a batir, ¿no? Que era un poco la figura a batir por muchas razones, que si era la pareja de Pablo Iglesias, que si era joven, que si era una ministra, que si era igualdad, o sea, digamos que hacía referencia a que de alguna manera recibía palos por todos lados, ¿no? Sí, recibía palos por todos lados. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que el feminismo es precisamente una cuestión fundamental dentro de la ideología con que se enfrenta desde un gobierno de coalición y de progreso como el actual a la derecha, y sobre todo de manera especial a lo que signifique los valores de la más ultramontanos de la ultraderecha, que está en contra de cualquier avance del feminismo y de cualquier conquista. La ley del sí es sí, ¿crees tú que fue vital para el tema de...? La ley del sí es sí ha sido el exponente final, ¿no?, de un proceso de acoso y derribo por parte de la derecha y la ultraderecha al gobierno en sí mismo, ¿no? Es decir, y ahí se ha estado en consonancia sectores de la judicatura, con sectores importantísimos de los medios de comunicación y de todo lo demás. Es decir, ahí encontraron, digamos, oro en polvo totalmente para poder meterse a fondo con el gobierno, y resulta que es una ley aprobada por la totalidad del gobierno, aprobada mayoritariamente por el Congreso de los Diputados, y que se supone que pues ahí hay importantes juristas y hay importantes digamos filtros como para que la ley no tuviera esas críticas, sino ha sido la aplicación concreta por parte de sectores de la jurisprudencia, y entonces se han cebado ahí porque está claro que el feminismo y los valores feministas y las conquistas de las mujeres no le interesan a sectores importantes de la derecha y de la ultraderecha. Bueno, Manolo, pues nada, gracias por haber estado con nosotros, nos hemos pasado bastante el tiempo. Nada, seguimos viendo en contacto a ver cómo va el tema en adelante. Sí, ahí ¿vale? estamos, y además estoy seguro de que el 23 de julio vamos a obtener unos importantes resultados a nivel estatal y reforzar nuestra presencia en el gobierno de coalición estatal. Pues nada, gracias, Manolo. Chao. Vale, hasta luego. Adiós.